La rutina. Bueno, vamos a hablar de vivienda. Es que no queda otra. Ya sabéis que ayer Pedro Sánchez aparecía en un barrio que vamos a ver ahora, Madrid en Campamento. Dice que el objetivo es construir en este solar de titularidad pública 10.700 viviendas asequibles. Bueno, esto lo aprovechó Pedro Sánchez para hacer anuncios. Uno de ellos, una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler de las viviendas. Y también habló del precio de las habitaciones que se alquilan de forma individual. A todos los propietarios y propietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler. Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo aseguraba que hay que facilitar la construcción de vivienda porque dice que va a generar más riqueza y más empleo. Si construimos más viviendas, crearemos miles y miles de puestos de trabajo. Y con ese incremento de la producción del Producto Interior Bruto de nuestro país, podremos conseguir más ingresos del Estado para destinar a los servicios públicos. Por tanto, lo primero es bajar las trabas y bajar la burocracia. Bueno, precisamente ayer también, en los objetivos para 2026, el presidente regional, Fernando López Miras, hacía anuncios sobre viviendas, sobre el alquiler, sobre los jóvenes. Pero ¿qué ha ocurrido con esta propuesta de Sánchez? Pues que no le gustaba a casi nadie, ni siquiera a sus socios de gobierno. Desde Podemos, Ione Belarra, por ejemplo, dice que ya está bien de regalos fiscales a los caseros. Lo mismo opinan dentro del propio gobierno. Los de Sumar ya han anunciado que no van a apoyar la medida porque la consideran injusta e ineficaz. La prórroga de los alquileres tiene que ser un derecho de las familias españolas. No puede ser una opción y, sobre todo, no puede ser un premio fiscal a los caseros en este país. Y, por tanto, en los términos en los que se ha anunciado esta medida, no va a contar con nuestro apoyo. Nosotros no creemos que la manera de intervenir el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales, es decir, de premios, de regalos fiscales a los propietarios. Claro, es que yo no sé si vosotros habéis notado también esa apreciación, pero cuando Podemos o cuando Sumar hablan de caseros, parece que son caseros que tienen tropecientos mil pisos y que se enriquecen con eso y a lo mejor pues tienes un pisito, que estás pagando la hipoteca, ese tipo de cosas. Se está demonizando un poco a la gente que tiene pisos y los alquila y al final lo que va a pasar es que no los van a poner en alquiler. Efectivamente, obviando una cifra estadística que es el 85% de las viviendas españolas son en régimen de propiedad. Quiere decir que solo un 15-20% están en régimen de alquiler. Normalmente esas viviendas que otros propietarios pueden alquilar son fruto bien del trabajo y transmitido, o sea, y expresado en forma de ahorro que se deposita en la compra de una vivienda y luego se alquila para tener una rentabilidad, que es una cosa muy normal, o en forma de herencia y que también va a los mismos fines. Regular excesivamente el mercado de la vivienda conduce a inseguridad y además a un deterioro del parque de la vivienda en su conjunto, en cuanto que no se hacen reformas, no se actualizan, no se mejoran, no se mantienen correctamente. Por otra parte, quien dice el regalo fiscal, pero hay que tener en cuenta que sin embargo los ayuntamientos no hacen regalos fiscales, siguen subiendo los IBI, siguen subiendo los mantenimientos, las comunidades siguen gastando más dinero porque tienen que mantener los edificios y eso es un coste para el propietario, ya sea el de la única vivienda o el que tenga dos o el que tenga tres. Es decir, que no creo que esa sea la solución. Yo creo que hay muchas cosas en duda en lo que ha anunciado Sánchez, entre otros sí se entiende que conservar el mismo precio es actualizar a precio de IPC, pero no lo sé, o si es congelar para aquellas renovaciones que han cumplido 5 años. O sea, hay muchas dudas. Estamos hablando de una medida tremendamente puntual. Yo creo que Pedro Sánchez se parece cada vez más a Maduro, en esa época en la que Maduro salía con el chándal de Venezuela, haciendo política. Ha salido con chaleco. Por eso, que está con un chaleco ahí detrás de un edificio en ruinas que parece que se está cayendo, es un tema puntual, en un problema estructural que tiene España desde hace tiempo y que se debe trabajar, como hemos arrancado la tertulia, con una planificación, viendo que hay muchos factores que son los que influyen, es un problema muy complejo y que no se soluciona con una puntualidad, con una ocurrencia de voy a bajarle o no voy a bajarle el pago al señor que tiene la vivienda.
eso no arregla, porque imagínate que funciona, ¿en qué porcentaje estamos hablando de personas que se pueden beneficiar? Pues un porcentaje ínfimo comparado con los 100.000 viviendas que se necesitan cada año en España. España demanda 230.000 viviendas porque hay parejas que se emancipan, porque hay personas que tienen que vivir y quieren vivir en sus casas. De las 230.000 solo se fabrican 100.000. ¿Qué está pasando? Que hay un déficit de 100.000 que también se apaga pues mucho, es estructural, que si viviendas que no se alquilan, suelo que no hay, constructores que no invierten, tantos problemas globales no se pueden definir o no se pueden solucionar o no se deberían solucionar con solo una política electoralista que estamos viendo que es de decir que eso, con un chaleco reflectante, que ya se solucionó la vivienda, ¿no? Aquí todos tienen razón en parte de lo que están diciendo, pero cada uno vende el discurso a su interés ideológico y político, y lo explico. Feijóo tiene razón en lo que ha dicho, que hace que hay que quitar burocracia, porque cuanto más fácil sea construir, mayor vivienda entrará al sistema, más empleo se generará, pero no solamente eso, sino que más fácil será acceder a la vivienda, porque esto es la ley de la oferta y la demanda, cuanto más oferta hay, más fácil acceder a la vivienda. Lo que ha dicho Pedro Sánchez de construir vivienda pública es lo que venimos diciendo aquí en las tertulias eternamente. La única manera de regularizar un poco el sistema no es metiéndole condiciones a los propietarios en su propiedad privada, sino es metiendo oferta pública, que haya más vivienda para que el precio de la vivienda pueda bajar. Lo que han dicho la gente de Sumar y Podemos es la política que llevan ellos, de intentar beneficiar simplemente al inquilino y olvidarse de los propietarios de la vivienda, que yo creo que es un error, porque si el propietario de la vivienda no tiene una seguridad jurídica para alquilar la vivienda, no va a querer alquilarla, porque no va a querer que entre un ocupa, que le meta en la casa, que estés un año entero con un ocupa, que no puedas echarlo de tu vivienda. Esa política, que a ver, que es la letra pequeña, lo que estábamos diciendo, si incluye el IPC, si no lo incluye, si es cuando lleva 5 años, si no es por lo siguiente. Hay muchas personas que actualmente tienen contratos de alquiler generados hace un par de años, que alquila, yo qué sé, a 700 euros, y está viendo como en el mercado inmobiliario actualmente esa misma vivienda la están alquilando en 1.000 euros. Dice, pues hecho el que tengo y meto uno con 1.000 euros. Si de esta manera se facilita que se mantenga la vivienda, pues usa un buen sistema para que le... Ya, lo que pasa es que vamos a golpe de... No sé si tenéis la sensación de que vamos a golpe de anuncio. Claro. Porque hace unos meses, también salió Pedro Sánchez anunciando, no sé, la construcción de no sé cuántas miles de viviendas. Casa 47. Casa 47 era un plan que era transformar, que es un plan para transformar el antiguo SEPI, el organismo que regulaba el suelo y todo ese tipo de cosas, en un instituto, digamos, de la vivienda a nivel general, y que pusiera en marcha. Y efectivamente es lo que tú dices, Tati. Vamos a golpe de anuncio, sin tener eso que estaba diciendo, que es el tema de la gran planificación global entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Ministerio de la Vivienda, vamos, el gobierno central. Hay un problema con la vivienda y es también estructural, y que los partidos políticos que gobiernan un país están entre 7, 8, 9 años de legislación, y que, claro, ahora que el PSOE, que tiene, salieron ayer las estadísticas, o sea, lo que son las expectativas de voto, y ve que no va a conseguir gobernar en las próximas elecciones ni por asomo. Entonces, hacer una política ahora estructural para que luego el partido que venga se lleve los lores de haber inaugurado esa vivienda, pues como que no les interesa tampoco. O sea, los que sufrimos somos siempre los ciudadanos. A nivel político, este tema estructural que acaba de aparecer otra vez porque es cíclico, se están hablando de políticas de aunar esfuerzos en que haya un debate común entre los grandes partidos, que no sea solamente una política de un partido de un signo o de otro, porque al final, como decimos, no les interesa que yo invierta en temas de vivienda social cuando dentro de 3 años se van a inaugurar y ya no tenga yo esa foto que van buscando, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, falta una política de altos vuelos, de políticos que tengan una idea de Estado y que digan, vamos a juntarnos diferentes estamentos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, y hacer una política de Estado con un instituto de la vivienda, con unas ideas claras que diga, esto va a surgir durante 10 años, una política de Estado global para generar vivienda, para generar... Pero luego crea mucha inseguridad que tú presentes una cosa como presidente del gobierno y tus propios socios a los 5 minutos te digan que no. Es decir, si no vas a poder aprobar, ¿qué es esto que estás haciendo? Eso no se ha consensuado antes, que es lo que estás tú diciendo. No se consensúa, no se llega a acuerdo, yo lo presento a los 5 minutos, el otro dice que no, ahora pues ya está, como si no hubiera pasado nada. Claro, porque están aguantando el escenario que han creado desde hace 4 años, un escenario irregular. Somos muchos para tomar decisiones
y si no cuentas conmigo, pues... oye. Bueno, vamos a ver cómo han caído todos estos anuncios en un sector muy importante, son las inmobiliarias de la región. Vamos a hablar con el portavoz, con Jerónimo Jover. Jerónimo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Tati, buenos días. Bueno, ¿qué os han parecido los anuncios ayer del presidente del Gobierno y luego el no de Podemos y todo lo que ha surgido alrededor? Pues mira, lo primero, explicar un poco en qué situación estamos los agentes de la propiedad inmobiliaria. Para nosotros, tan clientes, comprador, como inquilino, como vendedor, como propietario de alquiler. Entonces, nosotros estamos en primera línea de fuego en la trinchera y sabemos perfectamente lo que piensan unos, otros, lo que les pasa a uno, lo que les pasa a otros. Las medidas que ha propuesto Sánchez son medidas simplemente pues, para quedar bien con los suyos. ¿Por qué? Pues porque realmente no soluciona el problema. El problema que tenemos, como hemos dicho tantas veces y acaban de comentar los compañeros ahí en la tertulia, es un problema de crisis de oferta. O sea, no hay oferta. Corrijo a Ángel porque cada año, según el INE, se crean 330.000 parejas estables que buscan vivienda. Y efectivamente se construyen, en el año 94, último dato que tenemos de año completo, fueron 97.000 viviendas. O sea, hay un déficit bestial que el propio gobernador de Banco de España, exministro, ha subido de 600.000 que decía el anterior a 700.000, el déficit que tenemos hoy en día. Entonces, ese tipo de medidas, primero, no aumentan la oferta. Si no aumentan la oferta, mantienen el problema. O sea, el problema es que hace falta oferta. Para que se solucione ese problema hay que construir sí o sí, porque la vivienda de segunda mano no está cubriendo ni de casualidad lo que hay. Otro tema que también han comentado los compañeros para el tema de alquiler es la inseguridad jurídica. Mientras siga habiendo carestía de oferta e inseguridad jurídica, la carestía de oferta aumentará. O sea que ese tipo de medidas demoscópicas totalmente no van a solucionar para nada el problema. Nuestros clientes, tanto inquilinos como propietarios, van a seguir teniendo el mismo problema. Sobre todo los inquilinos que no encuentran casa y propietarios que sacan sus casas del alquiler, o hacia la venta o a dejarlas cerradas, o lo que sea, porque en seguridad jurídica para un particular, 98% de la oferta, pues es una cosa muy grave. Y esto no soluciona nada. Luego, los otros dos temas que habló ayer también Sánchez, por ejemplo, lo de regular el alquiler por habitaciones, nos da miedo. Una cosa de globo sonda que están lanzando, que esa regulación sea que un piso alquilado por habitaciones, la suma del alquiler de las habitaciones no pueda superar el importe de alquiler del propio piso. Pues tú subes el importe del alquiler global del piso y ya está. Si quieres hacerlo, en los digo sitios yo, donde está regulado el precio, cosa que es un error bestial, por suerte en Murcia no está ocurriendo, eso va a ser una catástrofe. ¿Por qué? Porque ¿quién está accediendo al alquiler por habitaciones? Pues las rentas más bajas, los jóvenes, los desplazados. Si se reduce la oferta de vivienda por habitaciones, pues esos ya tienen un problema. Imagínate qué problema tendrían a partir de ahí. Digamos que para actuar en el mercado hay que conocer el mercado. No se puede actuar únicamente de forma ideológica, como ha dicho Pablo. Hay que actuar conociendo el mercado de verdad, sabiendo qué está pasando, cosa que no hacen, porque solo escuchan al sindicato de inquilinas. Es una actuación ideológica, no de mercado. En ese caso, mala cama tiene el perro. Además de esos anuncios de Sánchez que vosotros decís que no sirve para nada, ¿se nota desde el sector inmobiliario algún tipo de movimiento que nos haga ver un poquito de luz o todo sigue igual o peor que hace unos meses cuando ya estábamos hablando también de todo esto? Bueno, mira, todo esto que está haciendo el gobierno, incluso los socios, como habéis dicho antes, que siguen denigrando, o sea, quieren que haya alquiler, pero denigran al que saca la vivienda de alquiler, llamándole rentista, explotador y demás. La solución que estamos viendo está yendo por el partido contrario. Y fíjate, nosotros no somos de política, somos de mercado, pero el partido contrario sí que nos ha escuchado a nosotros y a otros muchos actores, notarios, registradores, promotores, arquitectos, bueno, a todo el sector nos escucha y sí que está sacando medidas que las van a interpretar desde el otro lado como que quieren volver a la burbuja y a la explotación, cuando realmente es una cosa que es totalmente necesaria. Si la única forma de que esto funcione
es que haya más oferta. Y para que haya más oferta hay que construir más. Mira, por ejemplo, Tati, yo me acuerdo, cuando yo empecé en 1992, alquilar una casa se tardaba una media de 3-4 meses en alquilar una casa. Y el propietario tenía que elegir entre rentabilidad, o sea, alquila más caro pero a un perfil más bajo, o seguridad, alquila más barato a un perfil estable. ¿Qué ocurre? Que había mucha oferta y poca demanda, pero como ahora resulta que no hay oferta y hay muchísima demanda, no tiene que renunciar a ninguno de los dos. Y los precios van subiendo porque la oferta va bajando. Ya. Entonces, la única forma es volver, no a aquellos tiempos, a una cosa intermedia, donde haya más oferta. La propia competencia, como en cualquier sector o en cualquier actividad, genera que los precios se estabilicen e incluso bajen cuando la oferta es más amplia. O sea que la única solución, la única, es generar más. Antes habéis comentado también que en Europa la gente vive de alquiler. Pues normal, no pueden comprar. A pesar de todo lo que estamos hablando, en España estamos en una situación privilegiada, y lo digo todo entrecomillado, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque los precios aquí son muchísimo más bajos. Si seguimos este camino, vamos a seguir el camino europeo. Entonces, comprar una vivienda sí que será solo para multimillonarios. Y eso es lo que tenemos que evitar. Si no fomentamos, ahora que todavía estamos a tiempo, con un pacto de Estado, como muy bien ha dicho Pablo, nos hace falta que se pongan de acuerdo los partidos, no que vayan por y tú más, sino que haya de verdad un pacto de Estado que se echa mucho de menos. Y con la crispación política que hay ahora lo vemos imposible. Tiene que haber un cambio muy importante para que vuelvan los cambios de Estado de larga duración y que de verdad, si de verdad ven que es un problema, que lo es, porque lo dice la mayoría de los españoles, hay que actuar, hay que dejarse de partidismos y hay que actuar en el mercado. Y actuar en el mercado es generar oferta, que es lo que nos falta. No tenemos una burbuja inmobiliaria, tenemos una crisis de oferta. Bueno, pues habrá que esperar, no sé yo, no tiene pinta que se vaya a poner de acuerdo nadie aquí para solucionar eso, ni muchas otras cosas. O sea que ya veremos. Gracias, Jerónimo Jover, buenos días. Muchas gracias a ti. Bueno, alquilar una habitación en Madrid, una habitación que el derecho que tienes es a la habitación y luego puedes salir a un baño donde salen otras personas y a una cocina que utilizan otras personas. Está ya en Chamartín, por ejemplo, en el barrio de Chamartín, en 700 euros la habitación. Sí. Y además no es fácil de conseguir. Yo conozco opositores que han aprobado oposiciones y tienen que ir o a Madrid o a Barcelona para hacer las prácticas de la carrera, y son un perfil buenísimo. Jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, que van a compartir durante 8 o 9 meses un domicilio y les está costando encontrar y les cuesta eso, 700 o 800 euros, una barbaridad. Lo que está comentando Pablo, mi hijo está en Madrid estudiando y se incorporó de piso de alquiler, y las cifras que está diciendo Tati son las que están haciendo. Pero ya no es eso, es lo que ha dicho Jerónimo con respecto a la oferta. Hemos estado 4 meses buscando piso. 4 meses, porque no había manera. Y el día que salió una de las ofertas, la cogimos a las 9 de la mañana, y dice el casero, que nos dijo, vale, pues ven, o sea, hicimos prácticamente todo, lo dejamos prácticamente todo cerrado, dice, te lo guardo 1 hora y media, 2 horas. Entonces, en ese tiempo, dice que él lo había puesto en la página, a las 9 en punto que llevamos, que en nuestra llamada tenía 28 llamadas perdidas para alquilarle ese piso. O sea, en 1 minuto tienes 30 personas detrás porque no existe, no hay oferta. Hay un sector también de la población que habla de los derechos de la vivienda. Yo tengo derecho a tener una vivienda. Claro que lo tienes, todos tenemos derecho a una vivienda, y en la Constitución está reflejado como tal, que nos dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero no que te la proporcione y que sea gratis el Estado, sino que el Estado tiene que tener, en función de su estatus social, o sea, las capas sociales, el difícil acceso, tiene que proveer al mercado de X viviendas, un porcentaje de viviendas de protección social, que tampoco se están haciendo. O sea, es tan estructural, como está diciendo Jerónimo, que todo lo que hay alrededor versa sobre una cosa, y es la confianza del inversor, la confianza del promotor a la hora de establecer una inversión. Si yo no tengo seguridad jurídica, si yo no tengo seguridad del Estado, si no tengo seguridad de mi comunidad autónoma, de que me van a favorecer y no me van a poner trabas como hasta ahora han estado haciendo,
desde luego no pongo un duro y me llevo el dinero a otros campos que no sean la vivienda, la construcción o lo que es la obra. Y por otro lado, que por eso que se ha salido tanto, no hay trabajadores de la construcción. Esto que había hace muchos años, ahora mismo está carente el mercado de profesionales que puedan solucionarnos ese problema. Por eso no es tan puntual, sino es muy estructural. Fíjate que en la zona norte y en la zona de sur, yo conozco varios empresarios que habían comprado edificios destinados a alquiler, el edificio completo. Y cuando empezó el problema que hay ahora mismo de la vivienda y la inseguridad jurídica que genera el tema de los alquileres y los ocupas y todo esto, y por los grandes tenedores y toda esta política en contra de las personas que alquilan y las empresas que se dedican como un negocio, igual que hay un negocio que se dedica a vender camisetas, pues un negocio que se dedica a alquilar viviendas, edificios enteros destinados a alquiler. Sí. Han cogido y los apartamentos los han vendido a la venta. ¿Por qué? Porque no les interesa tener este negocio, porque saben que al final va a ser problemas de rentabilidad, de que pues son negocios al final y buscan los números. Si es que hay que potenciar ese tipo de negocios. ¿Sabes lo que te cuesta un trastero, que lo hemos contado antes? Un trastero. En Murcia, ahora mismo, 100 euros al mes. Dices tú, vamos a ver una cosa. Se llama ley de oferta y demanda. Si no hay, lo pongo caro. ¿Tú conocéis a alguien que quiera comprar caro y vender barato? Es todo lo contrario, el mercado en el que estamos, todos tenemos, si tienes opción... Claro, pero porque no hay oferta. Pues por eso. Como no hay oferta, pues claro, pasa lo que pasa. Estamos en un sistema, vamos a ver, estamos en una economía de mercado. La Constitución, como bien decías, garantiza, no es que garantice, la Constitución establece que dentro de la política no es un derecho de los que prioriza la Constitución, es un derecho humano que atañe a la dignidad de las personas, de las familias, que tienen que tener un cobijo para desarrollar su proyecto de vida y para vivir correcta y adecuadamente. Pero está dentro de los principios rectores de la política económica del Estado. Es decir, no está dentro de las primeras, de los derechos absoluta o plenamente garantizados. Como existe un incremento absoluto importantísimo en la demanda por muchos factores. Primero de ellos porque España ha aumentado la población. No nos olvidemos, España ha aumentado la población. ¿Razones del aumento? Fundamentalmente la emigración. Bien, está claro. Segundo, se produce la disgregación de los núcleos familiares. Ahora mismo muchísimas parejas que se separan, pues cada uno tiene una vivienda, con lo cual duplicas la necesidad de la vivienda. La autonomía de los jóvenes también demanda el que tengan, y el proyecto de vida que puedan plantear también demanda la existencia de vivienda. ¿Qué hay que hacer? No está, yo doy la razón al representante de los promotores, porque ha dicho claramente que no hay que ideologizar, y me parece que alguien también de vosotros también lo ha comentado, la política de vivienda. Hay que ser sensatos. Estamos en un mercado, ¿qué factores influyen en ese mercado? Analicémoslo uno por uno y resolvamos los problemas uno por uno, sabiendo que si establecemos ese plan, una vivienda entre 2, 4 o 5 años es lo que tarda el proyecto en materializarse finalmente. Y luego, siempre lo vengo diciendo, la fiscalidad de la vivienda es altísima. Entre un 20 y un 25% de los costes finales de una vivienda se van en impuestos y en gastos de tramitación. Todo eso se incluye además, el comprador, pues el vendedor, perdona, lo incluye en el precio de la vivienda. Pero alguien lo paga. Pero alguien, Tati, lo paga. Y normalmente está incluido, pero es que además tú tienes que pagar notarías, tú tienes que pagar digamos el registro, tú tienes que pagar el IVA, tú tienes que pagar un montón de elementos que elevan el precio de la vivienda en un 20-25%, que no es nada desdeñable. Si a eso le añadimos la repercusión del suelo, que antes estaba y se decía que teóricamente el suelo no debería representar más del 30% del precio global de la vivienda, ya tienes 30 más 25, tienes 55-60%. La construcción lo que represente en sí mismo. Quiere decir que tenemos que actuar sobre eso y dar ese marco jurídico. No es tan complicado. Si hay voluntad real, no ideológica, se puede hacer. Y una cosa que estamos olvidando que no se tiene nunca en cuenta. Tú te vas a cualquier ciudad europea y esas ciudades tienen sus satélites alrededor, que son sus pequeños pedanías, municipios. Murcia, por ejemplo, que es una ciudad, una provincia no excesivamente grande, tiene municipios
municipios alrededor a menos de 30 minutos en coche, que si tú establecieras una buena red de ferrocarriles de cercanía, de autobuses como Dios manda, de parques disuasorios, que tú pudieras tener un domicilio en un municipio, por ejemplo el de mi madre, que es Sabanilla, que está a 30 minutos en coche, o el de mi padre, que es Cieza, que está a 35 minutos en coche, tú puedes tener residencias en municipios que son mucho más económicos, reactivar esos municipios que muchas veces están decayendo en su población y en 20 minutos llegar a la ciudad si es que tienes trabajo. Yo tengo amigos que viven en esos municipios y trabajan en Murcia, pero tienen el problema de que llegar a Murcia cada vez la autovía es más complicada, los atascos son mayores, no hay posibilidad de aparcar, no hay luego cercanía, no hay movimiento. Hay que invertir un poco en todo esto para que se diversifique la ciudad y se genere esa economía de pueblos que están siendo prácticamente abandonados y otras ciudades que están hiper mega saturadas y no cabemos. Bueno, es un problema del que llevamos hablando meses y me temo que vamos a seguir hablando muchísimos meses más porque esto no hay por dónde cogerlo y aquí esto no arregla nadie. Oye, ¿cómo os gusta el café a vosotros? ¿Con azúcar, sin azúcar? Depende del momento del día. Yo soy de levantarme